¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. Mira, a mí me da mucho gusto volver a venir aquí a Nuestra Señora del Valle y mirar las caras como siempre empezamos. Y mirar que todavía seguimos en el camino del Señor. Amén. Amén. A pesar de que Trump nos quiere correr, todavía seguimos pegados aquí. Y bueno, así es la vida. Así es la vida. Precisamente estaba yo escuchando sobre Sor Faustina, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció y comenzó a decirle que teníamos que estar meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y le comenzó a decir, le dijo, 1 hora de meditación en la pasión, en mi pasión, le dijo el Señor, 1 hora meditando mi pasión es mucho más que 1 año entero de sacrificio. Es mucho más de que 1 año entero nos flagelemos, o que hagamos ayunos, o que hagamos sacrificios por todo 1 año. 1 sola hora de meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo vale mucho más que eso. Pero cuando le estaba diciendo el Señor, le estaba diciendo, la salvación de las almas es a través del sufrimiento. Y eso nos debe recordar, ahorita que estamos pasando por tribulaciones, que la gente la está disfrutando, gente trabajadora, gente que no hace nada malo, que está trabajando y que simplemente llegan esos de la ICE o de la migración y los agarran, y los golpean, los echan los carros, los llevan. Y debemos recordar, ¿verdad? Debemos recordar que es aquí, ¿verdad? Que es a través del sufrimiento como se salvan las almas, es a través de lo que pasemos, las tribulaciones, los problemas, las dificultades. Debemos pasarlas con alegría, debemos pasarlas a pesar de que sientamos dolor y tristeza, debemos sentir alegría, porque a través de eso es como se purifican las personas. Amén. Bueno, le doy gracias que me han hecho la invitación a venir a compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Le doy gracias a los sacerdotes que nos permiten a los laicos predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y poner un granito de arena. Y me da mucha alegría pues estar aquí en Nuestra Señora del Valle, aquí en Gemet, donde yo siempre he dicho que Gemet ha sido como mi segundo pueblo, ¿verdad? El primero es donde nací y el segundo aquí porque aquí viví desde 1986 hasta hace poco. Aquí vivimos en Gemet, ¿verdad? Y ahí venimos acercándonos, ya venimos a medio camino. El Señor nos está aventando para acá poco a poco. Y bueno, nos da mucha alegría. El tema que me han pedido de compartir con ustedes se llama la cosecha es mucha. ¿Y qué más? Y los servidores pocos. ¿Traen Biblia? ¿Cuántos de ustedes traen Biblia? Levanten la mano los que traen Biblia. No, ya de plano, ya no hay que traer Biblia, ¿verdad? Avísenme cuando no la traigan para yo no traer la mía tampoco. Así para estar parejitos, amén. Miren que tenemos que traer la Biblia, agarren su Biblia, que te la traigan en el otro platino, la traigo yo sudando, ahí no importa. Lo importante es traer la Biblia. Lo importante es traer el alma, traer la Biblia, porque por lo menos cargándola nos recuerda que tenemos que hacer las cosas bien. Yo recuerdo cuando trabajaba en las trailas, que a veces me estresaba, que los trabajadores cometían un error grande o algo y me estresaba y me ponía colorado, quería regañarlos fuertemente y eso. Y yo tenía la costumbre de llegar al trabajo y leer la palabra de Dios. Tenía un escritorio ahí en mi trabajo y ahí tenía la Biblia abierta. Llegaba y la leía, en el trabajo la leía antes de comenzar a trabajar y escribía el versículo que leía y me lo echaba a la bolsa. Y muchas de las veces cuando me enojaba, ya le iba a explotar y a decirle de qué se iba a morir ese trabajador. Cuando metía la mano yo en la bolsa y tentaba el papelito y me acordaba que era la palabra de Dios. Y eso hacía que yo ya no gritara, eso hacía que yo ya no me cortara mano, sino que mejor apagaba el radio y me iba y me escondía y me ponía a orar y decía, Señor, ayúdame que no sé qué hacer en este problema que acaban de cometer estos muchachos. Y ya regresaba calmado, ya regresaba con otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me recordaba, pues traiga la Biblia, traiga. Ahí en el carro y donde ande,
la traigo soñando en mi alma. ¿Para qué? Para que me recuerde que me tengo que comportar bien. Amén. Pues hay que traer la Biblia. Y los coordinadores o coordinadoras o los servidores que hay aquí, pues hay que decirle a los predicadores también que cuando prediquemos, que leamos la palabra de Dios con el pueblo, que no nomás le hagamos como le hemos hecho siempre, que nomás leemos nosotros, ¿verdad? Sino que el pueblo lea la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien o no? Sí. Amén. Pues vamos a comenzar pues con lo que nos trajo el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, y el capítulo 10, versículo 1. Ahí nomás le paramos, para que los que traen Biblia pues la vayan buscando. Para comenzar, voy a comenzar con una cita bíblica que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la cita bíblica es San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y dice la palabra de Dios así. Dice: ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes. Y les he mandado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así, su Padre que está en el cielo les dará todo lo que le pidan. Palabra de Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa. El Señor nos ha escogido y el Señor te ha escogido a ti. Ahí estás en esa silla, ahí estás en este momento, porque es el Señor el que te ha escogido. Entre toda la comunidad, entre todo el pueblo de Génesis y San Jacinto, a ti te ha escogido. Tú eres la persona que el Señor ha traído. Y hay motivos por los cuales el Señor nos escoge. Hay motivos. Y tenemos que poner atención a la palabra de Dios, tenemos que poner atención al mensaje de Dios, tenemos que poner atención para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Porque si venimos a llenarnos del Espíritu Santo, si venimos a llenarnos de la presencia de Dios, pues también tenemos que ir sabiendo qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? No podemos andar nomás así brincando o sin saber lo que es. Tenemos que saber qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para caminar hacia eso. Ahí haciendo lo que Dios quiere. Dice ese versículo que les dije. ¿Cómo dice? Ya se me olvidó. Tengo Alzheimer. ¿Cómo dice? A ver, ¿y qué más dice? Y les he mandado que vayan y den mucho fruto. O sea que el Señor nos escoge y nos escoge para algo. Y nos escoge para algo, y nos escoge para que vayamos y demos ¿qué? Fruto. Que demos fruto. Y cada uno de nosotros, el Señor deposita dones y dones diferentes. Entonces tenemos que saber qué tipo de fruto tenemos que dar. Porque unos dan manzanas y otros naranjas, y otros duranos, y otros peras y ciruelas. Tenemos que saber qué tipo de fruto tenemos que dar, qué tipo de fruto quiere el Señor que demos. Por ejemplo, algunos podemos ser buenos para hablar, algunos podemos ser buenos para escuchar, algunos podemos ser buenos para aconsejar, algunos podemos ser buenos para el servicio, para ayudar a la gente. Yo tengo un compañero de trabajo que es excelentísimo en eso, Hay una persona que tiene gran necesidad y todos los días, él vive en Riverside y trabaja en Riverside, todos los días salimos del trabajo a la medianoche, a las 12 de la noche, y todos los días a las 12 de la noche se viene a Moreno Valley a recoger a una persona para llevarlo a su casa. Ese es servicio, ese es don de servicio. Yo le digo, yo no voy, estoy cansado del trabajo y yo me quiero ir a dormir. Sin embargo, él sale del trabajo y se va a recoger a ese hombre y lo lleva a su casa y ya después se va a su casa. Todos los días de lunes a viernes. Ese es don de servicio. Entonces, ¿qué tipo de servicio Dios quiere que demos cada uno de nosotros? Es lo que tenemos que encontrar en el Señor. Es lo que el Señor nos tiene que ir dirigiendo y diciendo a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de algo que acontece en nuestra vida. Vamos encontrando qué es lo que quiere Dios, cuál es el fruto que tenemos que dar.
Y dice, el Señor todavía motivándonos dice, así, su Padre que está en los cielos les dará todo lo que le pida. Haciendo el fruto, dando el fruto que Dios quiere, el Padre nos dará todo lo que le pidamos. Es que maravilloso, ¿verdad? ¿Ya encontraron la cita bíblica que dije? ¿Sí la encontraron o no? Yo creo que no, porque nadie contesta, ¿verdad? ¿Cuál cita bíblica les dije que buscáramos? Mateo qué? ¿Mateo qué? Mateo 9, 15, ¿no? ¿Ah? Mateo 9, 35 al 38. Y capítulo 10, versículo 1. Y se los voy a comenzar a leer porque la mayoría no trae Biblia, vienen desarmados. Y dice así: Padre Santo, te pedimos en este momento que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y que de ahí germine, Señor, y dé fruto y fruto de la abundancia. Te lo pedimos, Señor. Dice la palabra de Dios: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desolados, desorientados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Ahí nos vamos a detener. Esa es la cita bíblica que vamos a compartir el día de hoy, que vamos a meditar el día de hoy. Y vamos a comenzar con lo primero que nos está diciendo la palabra de Dios. Vamos a encontrar qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo comienza diciendo la palabra de Dios? ¿Qué dice? Pusimos atención o la repetimos. A mí me dijeron que vamos a estar hasta las 10 de la noche, así que la podemos repetir. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría todas las pueblos y las aldeas, todas las ciudades y las aldeas, o sea, los ranchitos, por todas las ciudades. Y lo recorría haciendo algo. ¿Qué es lo que iba haciendo Jesús? Sanando y curando a los enfermos. Dice primeramente que iba anunciando la nueva, que iba predicando, que iba exponiendo el reino de los cielos, que iba hablando del reino de los cielos, y en el proceso iba sanando todo tipo de enfermedades y dolencias, como dice la palabra. O sea que el Señor pone primero la palabra de Dios, que iba enseñando, que iba predicando la palabra de Dios, que lo principal para Dios no es sanar nuestro cuerpo, no es sanarnos a nosotros, sino es nuestra vida eterna, es nuestra salvación. Y enseguida dice, al ver a la multitud, ¿qué pasó? Sintió compasión. Dice, al ver Jesús a la multitud, sintió compasión por ellos, porque los miró como desorientados, maltratados, como ovejas sin pastor. O sea que los miró como estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Algunos que nuestros matrimonios andan quebrados, andan torcidos, andan mal, nuestros hijos andan descarriados, quizás hay vicios en nuestro hogar, quizás hay ataduras en nuestros hogares, quizás hay maltratos verbales o físicos,
quizás hay malas palabras, quizás hay adulterio, quizás hay pornografía o qué sé yo. Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro hogar, en nuestra familia. Y así miró Jesús. Miró a la gente que estaban así, maltratados, desorientados, con problemas, con dificultades, unos llorando, otros tristes, otros que sentían que ya no podían más, otros que sentían que ya se les iba el mundo para abajo, y ya tirando la toalla, así como estamos en esta época. Así como estamos. Porque vemos muchas personas que delante de los amigos, delante de las amistades, delante de los compañeros de trabajo y hasta delante de los familiares ponemos buena cara, pero por dentro estamos sangrando, por dentro estamos aturdidos, por dentro estamos lastimados, por dentro sentimos que ya no podemos más. Así miró Jesús. Y dice que sintió ¿qué? Compasión. ¿Qué nos habla eso? Nos habla del gran amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Nos habla del gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Esa sí se la saben. Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué pasó? Más altita la voz, por favor. Tanto amó Dios al mundo, ¿qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, amén, amén. Mire, tenemos que terminar así con enjundia. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús tiene compasión por la multitud. Jesús tiene compasión por mí. Jesús tiene compasión por ti, por cada uno de nosotros. Él mira nuestro corazón. Él mira nuestra necesidad. Él mira lo que estamos pasando. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestras lágrimas. Él conoce el sufrimiento. Y Él tiene compasión. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿qué dijimos que estaba haciendo? Primeramente quiere nuestra salvación. Primeramente quiere que nuestra alma se salve. Y Él quiere sacarnos del pecado. Él quiere que dejemos de pecar, que dejemos de decir malas palabras, que dejemos de estar atados a la pornografía, al sexo desenfrenado, que estemos atados a los vicios. Quiere sacarnos, quiere liberarnos, quiere que seamos libres. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque leyendo la palabra de Dios, perseverando en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, conoceremos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Conoceremos a Cristo, conoceremos qué es lo que quiere Dios de mí, cuál es el fruto que tengo que dar, para dónde tengo que ir caminando, cómo tengo que ir caminando. Solamente leyendo la palabra de Dios, solamente escuchando la palabra de Dios, solamente escuchando los sermones de la misa, solamente escuchando de la palabra de Dios, sabremos qué es lo que quiere Dios que haga. Y iremos caminando hacia esa salvación que Dios quiere dar. Porque nosotros no somos como los hermanos protestantes. Nosotros no somos salvos todavía. Ellos dicen, yo ya soy salvo, nomás diciendo que creo en Cristo. Y la palabra de Dios dice que no. Es salvo aquel que obedece a Jesús. Es salvo aquel que va haciendo la voluntad de Cristo. Es salvo aquel que va viviendo día a día, segundo a segundo, dando el fruto que Dios quiere que dé. Ese va siendo salvo. Llega la muerte en ese rato, te vas al cielo, porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que Dios te agrada. Y Cristo tiene compasión. Yo me lo imagino a Cristo, miren, yo me lo imagino que ya viene ahorita aquí, que entra aquí con nosotros, está aquí con nosotros y nos mira a cada uno de nosotros. Imagínense usted esa escena, que era Cristo ahorita, aquí lo tenemos, y comienza a mirarnos a cada uno de nosotros, una mirada que desnuda, una mirada que mira el corazón, una mirada que mira la mente, una mirada que mira lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de decir, lo que dijimos ayer, lo que hicimos ayer, una mirada que no puede
Imagínese usted. Yo le digo una cosa. Cristo viene y me mira a mí y me da vergüenza. Porque es mucho más el mal que hago que el bien que puedo hacer. Y Él lo sabe. Él al puro mirarnos, pero dice la palabra de Dios, eso es lo maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él tiene compasión. Él nos mira. Y Él mira cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra mente. Que estamos odiando a unas personas, que tenemos coraje con este vecino, con este compañero de trabajo, que estoy peleado con mi hermana, con mi primo, con mi sobrino, que estoy peleado por una herencia, por esto y por aquello. El Señor mira a nuestro corazón. Él conoce cada parte de nosotros, pero aún así tiene compasión de nosotros. Tiene compasión. Él no nos juzga. Él tiene compasión. Y Él dice, yo quiero que esta alma se salve. Yo quiero salvar a esta alma. Ese es el mensaje de lo que acabamos de leer, Mateo 9, capítulo 35, 36. Acabamos de escuchar eso. Jesús quiere nuestra salvación. A pesar de cómo estás viviendo, a pesar del pecado que está en ti, a pesar de la vida que estás llevando, Él quiere tu salvación y por eso tiene compasión, por eso derrama lágrimas, por eso el Señor se entristece, por eso dice, yo quiero que te salves, yo quiero que te salves. Dice la palabra de Dios, versículo 37, que voltea a los discípulos y les dice, sin antes ir mirando bien lo que acabamos de ver. El Señor ha mirado a la multitud, nos ha mirado a nosotros, a cada uno, y le ha dado dolor, le ha dado sufrimiento a Jesús, le ha dado tristeza a Jesús, y en esa tristeza y en ese sufrimiento ha golpeado a los discípulos y les ha dicho, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al Padre, versículo 38, rueguen pues al Padre que les mande más obreros para la cosecha. Pero mira a los discípulos con un corazón contrito, con un corazón deshecho, con un corazón destrozado, con lágrimas en los ojos, y les dice a los discípulos que la cosecha es mucha. ¿Cuál es la cosecha? ¿Cuál es la cosecha que Jesús ha mirado? Todos nosotros. Nosotros, nuestra alma, nuestro ser, que Él quiere que nos salvemos. Ha mirado a aquellas personas que pertenecen al reino de Dios. En esa multitud, Jesucristo ha mirado a las personas que pertenecen al reino de Dios. No está mirando a los que llevan para el infierno, está mirando a los que pertenecen al reino de Dios. Si usted recuerda, Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el Jesucristo acaba de decir, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno de los que Él me ha dado. O sea que ya el pueblo de Dios ya existe. Eres tú, soy yo. ¿Somos bautizados? ¿Sí o no? ¿Somos bautizados todos, sí o no? Pertenecemos a ese pueblo de Dios, somos del pueblo de Dios. Y si estamos descarriados, pecando por un camino totalmente apartado de Dios, de la gracia de Dios, Jesucristo nos mira, Jesucristo sangra, Jesucristo llora y dice, yo quiero la salvación de este hijo mío. Y voltea y le dice a los discípulos, la cosecha es mucha, mira todos los que son. Y Julanito trae el corazón malo, viene peleado con alguien, trae problemas, y a que no lo demuestre y a que no lo diga, pero trae problemas, ¿verdad? La hermanita acaba de hablar y de chismear de otra persona. El Señor está mirando todo lo que tenemos. Él mira todo, Él los desnuda. Él mira todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Y el hermanito le metió zancadilla a otro en el trabajo, porque él quiere verse mejor en el trabajo. Y todo eso lo mira Cristo. Pero a pesar de eso,
Y le dice a los discípulos, yo quiero la salvación de mi hijo, yo quiero la salvación de mi hija, de mi hija, de mi hija, yo quiero la salvación de mis hijos. Rueguen al Padre para que mande más obreros. ¿Por qué lo dice? Yo miro, miren, si usted viene a la misa aquí a Nuestra Señora del Valle, si llega a la pura hora ya no tiene asiento, ¿ah? Ya no, ya se queda parado. Está repleto el templo de gente, dice. Bajo el Espíritu lo mismo, está repleto el templo. Entonces hay mucha gente. Entonces, ¿por qué dice el Señor que los obreros son pocos? Si los templos están llenos en la misa, en la oración, miren cuánta gente estamos aquí. Si cada uno de nosotros evangelizamos en nuestro barrio, imagínense, abarcamos todo, ¿qué me siento, no? Entonces, ¿por qué dice el Señor que es poca los obreros? Yo meditando sobre eso, el Señor me iluminó y dije, de eso se trata. Es que no importa cuánta gente venimos a misa, no importa cuánta gente venimos al grupo de oración, lo que importa es que cuánta gente que viene a misa o que viene al grupo de oración sale de aquí y da el fruto que tiene que dar. Sale de aquí del grupo de oración y habla allá en su casa, en su trabajo, en la calle, está presentando a Cristo, está hablando a Cristo, está hablando de Cristo, está diciendo Cristo te ama. Y mira a un necesitado y dice, no te preocupes, hay un Dios que te puede sanar, que te puede... ¿Cuántos de nosotros salimos de aquí y vamos y hablamos así? ¿Cuántos presentamos a Cristo fuera de aquí? Entonces el Señor dice, por eso es que son poquitos los obreros. Porque de todo este montón que estamos aquí, quizás no hay ninguno, quizás hay uno. Quizás de todos los que venimos a la misa, quizás nomás hay 1, 2, 3 o 5, o quizás ninguno. Porque el Señor nos recuerda que la salvación la quiere para nosotros, pero que tenemos una misión. ¿Y que la misión cuál es? ¿La recuerdan o no? ¿O son peras o son manzanas? Es dar fruto. Por eso dije peras o manzanas. Nuestra misión es ir a dar fruto. Y si no damos fruto, estamos secos. Y si no damos fruto, no estamos obedeciendo a Cristo. Vamos a leer esa lista bíblica para que no crean que me la estoy inventando. Por ahí busquen a mi hermano o una hermanita o alguien. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Búsquenlo y me dice amén cuando lo tengan. Porque es importante que sepamos que tenemos una misión aquí en la tierra, que la misión no nomás es venir a misa y comulgar y llenarnos de la gracia de Dios y comulgar a Cristo y empezar a tener Cristo dentro de nosotros y venir al grupo de oración y ungirnos del Espíritu Santo. ¿De qué sirve que vengas a ungirte del Espíritu Santo si sales de aquí y no eres capaz de derramar ese Espíritu Santo en algo? No eres capaz de decirle a nadie que Cristo lo ama. No eres capaz de decirle a una persona que miras con necesidad de que hay un Dios que lo puede salvar, de que hay un Dios que lo puede rescatar, de que hay un Dios que le puede restaurar su matrimonio, de que hay un Dios que puede sacarnos del abismo. Si no eres capaz, ¿de qué sirve llenarte del Espíritu Santo? Eres como allá en México le decimos un tanque de agua, un estanque de agua de esos que están en el terreno, pero que el agua está estancada y no corre para nada. Con el tiempo esa agua apesta, porque no tiene oxígeno, porque no corre. Así es el Espíritu Santo de nosotros cuando lo empajonamos y decimos, lo más es para mí. Ay, vengo del grupo de oración ahorita. Y si miras qué bonito estuvo, ¿verdad? Sale con la hermanita y dice, qué bonito estuvo. Sentí la presencia de Dios, sentí el Espíritu Santo, pero se va. Y ya no habló con nadie de eso. Y miró las caras tristes de sus vecinos, las caras tristes de sus hermanos, de sus compañeros de trabajo, y pasó de largo como si no le importara eso. Entonces, ¿de qué sirve ese Espíritu Santo? ¿De qué sirve esa presencia de Dios en nosotros? Si no hacemos, ¿ya la tienen, hermano? ¿Por qué? Amén. La dice mi hermana. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y este fruto permanezca. Así es como el Padre
Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. ¿Qué versión de Biblia tiene? La latinoamericana. Latinoamericana. ¿Y tú cuál tienes? Latinoamericana. Versión, Dios habla hoy, dice, les mando, les ordeno. Ahí dice, les he preparado para que vayan y den fruto. Otras dicen, les mando que vayan. Es un mandato, es una orden, es una preparación. Si el Señor te prepara a ti para dar fruto, ¿por qué no lo damos? Dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo, dice, Dios no nos dio un espíritu de timidez. Dios no nos da un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder. Dios nos da un espíritu no de timidez. Si tú ves a un compañero de trabajo que tiene problemas, preséntale a Cristo. Dile, Cristo te puede ayudar. Cristo puede sanarte, liberarte, purificarte, restaurar tu familia. Cristo puede darte lo que necesitas. Hasta las arrugas te puede quitar, caray. Pero preséntale a Cristo a tus hijos, a tus hermanos, al que veas enfrente, que Dios te pone enfrente y que miras que tiene tristeza, que tiene amargura, que tiene necesidad. Presenta, da fruto en Cristo nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice, ustedes son la sal del mundo, dice. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué? A ver uno primero. ¿Para qué? Para darle sabor. Para dar sabor. A ver, ¿qué más? O ya se acabó. Para quitarle lo desabrido. No, pues es para dar sabor. Es lo mismo nomás de diferente modo. Bueno, es para dar sabor. Es para... Bueno, yo me acuerdo en el rancho que ponían un pedazo de carne colgado con salecita. ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Para qué era la salecita? Para que se secaran para las moscas. Para que no se echara a perder la carne. Sí, para que las moscas no se las Para preservar la carne, para mantenerla sana. La sal era para eso, no era para las moscas. Que se hacía mucho la sal a las moscas cuando iban a la plaza, pero no era para eso. Era para preservar, para mantener la carne buena. Para eso la sal. Y la sal en el mar, en el agua del mar, la sal por ahí también, ¿qué hace? Sana. La sal sana. Tienes una heridita, te metes al mar y te sales sin la herida en San Chihuahua. Me voy a meter más porque se me quiten 30 arrugas, ¿no? Sana, también la sal sana. La sal sana. La sal preserva. La sal da sabor. Y la palabra de Dios en Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal del mundo. Entonces, si nosotros somos la sal del mundo, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que dijeron. Tenemos que darle sabor a la vida. ¿A cuál vida? A la vida de aquel necesitado, a la vida de aquel que tiene gran necesidad, que tiene problemas, que tiene... A esa vida tenemos que darle sabor. Tenemos que preservar. ¿Qué tenemos que preservar? ¿Qué tenemos que preservar? El Evangelio, la fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo tenemos que preservarla. Y la única forma de preservarla es que tú y que yo seamos capaces de hablarle de Cristo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, y hablarle a nuestros vecinos y al compañero de trabajo, y que les hablemos de este Cristo que nosotros profesamos y creemos. Es preservando esa fe. Yo creo en Cristo, yo creo en la Virgen María, yo creo en esto. ¿Y por qué creo? Por esto, por esto y por aquello. Así de sencillo. Somos llamados a preservar. Somos la sal. Y somos llamados a curar también. ¿Recuerdan la palabra de Dios que dijo el Señor? Ustedes, cuando Él hacía los milagros, y dijo, ustedes podrán hacer aún mucho más milagros que estos.
un granito de fe, le dicen a ese cerro mueve y se moverá. ¿Se acuerdan que dijo? Porque somos llamados a eso. A que si alguien tiene espíritus malos, nosotros los expulsamos en el nombre de Jesucristo. Dice Lucas 10:19, yo les doy poder para que pisoteen alacranes y serpientes, y que los muerdan y que tomen veneno y no les haga ningún daño. Palabra de Dios. Es poder de Dios que nos da. ¿Y qué dice la palabra de Dios que leímos en Mateo 9, capítulo 10, versículo 1? ¿Qué dice? Al decir, rueguen al Padre, y luego volvió y miró a sus discípulos y dice, les dio poder para que fueran y hablaran del Evangelio y sanaran a todas las enfermedades y dolencias que el Señor estaba viendo. Les dio el poder. Así te lo da a ti y me lo da a mí. Pero para que podamos usar ese poder, tenemos que ir dando ese fruto. ¿Verdad? Porque si no echa fruto nos va a patear a nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo, tenemos que ir dando ese fruto que Cristo quiere que dé. Mateo capítulo 5, versículo 10 y 13, dije, somos salvos. Versículo 14, dice, ustedes son la luz del mundo. El versículo 14, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Ilumina. ¿Ilumina dónde? Oscuridad. La oscuridad. Somos luz del mundo para iluminar la oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? El pecado. Para iluminar el pecado que está en nosotros y arrancado de nuestra vida. Para iluminar el pecado que está en el hermano, en el compañero de trabajo, en el hijo, en el sobrino, en el nieto. Para iluminar lo malo que está en nuestra familia. Para decir esto está mal. Y aquí en mi casa no entra eso, porque mi casa le pertenece a Cristo. Y eso pecado, ese robo, eso que está haciendo, no va a entrar más a mi casa, porque esta casa pertenece a Cristo y aquí solamente reina el Señor. Estás iluminando el pecado, estás iluminando, llegando la luz a donde hay oscuridad, diciendo esa oscuridad ya no existe más, ya salió la luz. Ese pecado ya no existe más, ya salió de ti, pero ya no vuelve a entrar al pecado. Pero a veces como padres permitimos que nuestros hijos metan el pecado a la casa. Y porque nuestro hijo es un medio berrinchudo, pues dice, y se mata. No. Diga, aquí este hogar es de Cristo y aquí se respeta porque es de Cristo. Y aquí solamente se van a hacer las cosas del hogar que son de Cristo. Y aquí tú vas a vivir como Cristo manda. Fuera haz lo que quieras, pero aquí se respeta, porque este hogar el timón lo lleva al Señor. Y solamente la gracia de Dios es la que vamos a mantener en nuestro hogar. Es iluminando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a los vecinos y a todo el mundo, de que lo que está mal, aunque lo pinten de rosita. Como el homosexualismo, el matrimonio del mismo sexo, que Dios no lo permite, no tenemos por qué nosotros permitirlo. Y no es por nosotros, porque si Dios lo dice, así lo tenemos que decir nosotros. Porque dice el Señor, dice, y los homosexuales, no te meterás, en el libro de Levíticos, no te meterás, Levíticos 18, dice, no te meterás con un hombre como si fuera una mujer, porque es abominación para Dios. No te meterás con una mujer como si fuera un hombre, porque es abominación para Dios. Abominación es, lo vomita, es asco, es asqueroso ante el Señor. Entonces, si es asqueroso ante el Señor, no podemos nosotros decir, no, usted le hace que pase. No, si Dios dice que no, es no, porque Él es el que manda. El aborto. Nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes, no podemos decir sí a un aborto. No podemos decir sí. Y somos llamados, somos luz, tenemos que denunciar y decirle a aquella persona, no abortes. Eso no es de Dios. Ten tu hijo, si no lo quieres, llévalo a la policía.
llévalo a los bomberos, ahí déjalo, alguien lo va a criar, alguien lo va a amar, pero no lo abortes, no lo mates. Porque Cristo dijo, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón, Satanás, viene a matar, a robar, a destruir. Satanás mata. Y dijo Cristo en el mismo versículo, dice, pero yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. Un cristiano da vida, un cristiano no mata, un cristiano da vida. Somos luz del mundo. Y quizás por ese es el camino que tenemos que ir dando fruto. Ir hablando lo que tenemos que hablar de parte de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que Jesús voltea y le dice a los discípulos, la cosecha es mucha. Porque no importa venir a misa. Venimos muchos a veces a misa y hasta comulgamos el pecado, porque no se nos resbala, sabiendo que es el Cristo mismo que está allí. Se nos hace facilito comulgar el pecado. Se nos hace facilito venir y llenarnos de la presencia de Dios. Se me hace facilito en ocasiones predicar la palabra de Dios y hacer lo que es incorrecto allá afuera. Hacer lo contrario. Se nos hace facilito venir y llenarnos de la unción del Espíritu Santo. En una ocasión, hace muchos años, allá en la tierra de los Pitufos y de Blancanieves, me invitaron en una iglesia. Y pues no me invitaron, fui, yo me quería llenar de la gracia de Dios, no tenía como para ir a una comunidad en ese tiempo, y fui a esa iglesia. Y tocó suerte que era día de testimonios, no escuché palabra de Dios, pero testimonios. Y como siempre en todos los grupos de oración, la persona de acá enfrente empezó a decir, a ver, ¿alguien quiere dar testimonio? Igual que aquí, todos se pararon. Y así pasa aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Todos se pararon, hasta la persona que realmente no, espérense, digo por uno, me van a apachurrar. Nadie se paraba. Yo creo que aquí se paran todos, me imagino que aquí se paran todos. Pero allá nadie se paraba. ¿Sabes cómo no se paraba? Una hermanita que era servidora. Bueno, varios pasaron, hermanitos, servidores, porque los demás no pasaban. Pero una de las servidoras dijo, ay, pues, Dios, tengo un Dios maravilloso, tengo un Dios grandioso, es hermosísimo mi Dios. ¿Cómo ha dado milagros en mi vida? Si yo les contara, me pasara aquí siglos. Y yo estaba ahí, nomás díganos una, hermana, díganos una. Y empezó, ay, mire, ya hace un mes que hizo esto y esto y esto y esto. Ay, bendito sea Dios. La siguiente, ¿verdad? Y pasó otra persona. Y ya como la segunda, tercera persona enseguida, otra mujer pasó. Y también igualito, cortadita de la misma manera, ¿verdad? Ay, que mi Diosito, ay, cómo lo amo, si viera que cómo lo amo. Y que, ay, hace tantas maravillas en mi vida, y que esto y que el otro, y que fue que vino. Y ya dio su testimonio. Y bueno, tú bonito, pues salió de el testimonio y por ahí uno que otro de los que estaban sentados. Y se terminó la asamblea, se terminó, ya recogieron todo y salimos para afuera y fuimos saliendo. Y me tocó ir entre la bola allí. Y cuando iba entre la bola, a una de esas dos hermanitas le habían ponchado las 4 hierbas de su carro. Bueno, cuando terminó su carro, mire, era de noche y yo pude mirar el fuego que subió desde las uñas de los pies hasta la cabeza. Subió un fuego así como una llamarada que casi me quema. Y al momento voltea y miró a la otra hermanita que había dado testimonio que su Diosito estaba bonito también. Y le dijo, fueron tus hijos los que me han hecho esto. Y la otra empezó a defenderse. ¿Y cuál de mis hijos es tu hija? O que sea que empezaron un tronconón ahí. Y yo dije, ¿dónde quedó ese Diosito bonito? ¿Dónde quedó ese Diosito bonito? ¿Dónde quedó esa gracia de Dios? ¿Dónde quedó esa unción del Espíritu Santo? Más tardaron en salir del templo al parqueadero porque ya se estaban deschongando ahí. Por eso dice el Señor, los obreros son pocos. Porque no basta venir al grupo
oración. No basta venir a misa, sino que venimos a misa para llenarnos de la Eucaristía, de la presencia de Dios en nuestra vida. Venimos al grupo de oración para llenarnos del Espíritu Santo, para poder dar fruto allá afuera, para poder vivir el Evangelio, para poder presentar a Cristo allá afuera, para poder hablar de Cristo, para poder decir que Cristo nos sana, para que la gente pueda mirarte a ti y pueda saber que Cristo vive. Para eso es. No para salir y lesionarnos allá afuera. No, yo vi que está por un lado, dije, me van a tocar los populares que ven a mí. Es triste. Pero tenemos que entender que venimos y nos llenamos para allá afuera dar el fruto. Aquí no. Aquí le podemos sonreír yo al hermano, ya que lo conozco por siglos, ya no. ¿Verdad? Podemos sonreírnos y ¿verdad? Mostrarnos nuestros dientes allí con el frijol que tenemos atorado. Y no hay problema. No hay problema. Pero entonces saliendo de aquí ya está a Fuchi, le tuerzo la boca o le Fuchi le hago algo que no olvidé. ¿Verdad? ¿De qué sirve hablarle bien aquí? ¿De qué sirve decir, ay hermanito, qué bueno que vienes? Dímelo allá afuera, ¿verdad? Allá es donde tenemos que dar el fruto. Aquí venimos a llenarnos de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice, todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. ¿Cómo dice? A ver, dígame. Todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Y cada día lo vamos reflejando más, dice, porque cada día hay más de Él en nosotros. Somos palabra de Dios. Somos como un espejo que refleja a la gloria de Dios. Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que tiene que recordar es que usted es un espejo que va a reflejar a Cristo. Que tiene que reflejar a Cristo. Y dice, y cada día lo vamos reflejando más, porque hay cada día más de Él. ¿Por qué? Porque venimos al grupo de oración y nos ungimos, nos llenamos del Espíritu Santo. Por eso hay cada día más de Él. Pero ese Cristo, ese Espíritu Santo, esa unción, esa efusión del Espíritu Santo tiene que derramarse en los demás, tiene que salir de nosotros. Escúcheme bien, cuando usted siente la presencia del Espíritu Santo, que es el verdadero Espíritu Santo, a usted le queda un gozo, una alegría, le queda algo dentro de su corazón que no le cabe y que tarde se le hace a usted hablarlo y decirlo a la gente. Cuando nomás es emocionalismo, eso no le queda. Pero cuando es una acción del Espíritu Santo, le queda como un ardor ahí y dice, ay, tarde se me hace decir al hermano, a mi mamá, sabiendo, llego al carro, le voy a hablar, le voy a decir, ay, Dios te ama, Dios esto, mira que Dios quiere ver, porque el Espíritu Santo te motiva, te mueve a hacer eso. Si no sientes eso, es que es emocionalismo y es Satanás que te dice, nomás te está dando todo con el dedo. Pero somos llamados a esto, hermanos, a dar este fruto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si el pueblo no se ha dormido, pues no. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a Dios. Vamos a pedir a Dios que derrame ese Espíritu Santo, pero que nos dé esa fortaleza, esa firmeza, que nos dé esa entereza, que no nos importe. Les comencé a decir, las almas se salvan a través de el sufrimiento. Si tú hablas de Dios y en tu primer trabajo te dice, ay, sí, un santito, alégrate. Porque mira, que si te dicen, ay, sí, un santito, si te dicen santurrón, ya eres borracha en la iglesia, eres esto, eres aquello, no me haces esto, alégrate. Porque si te lo están diciendo por el evangelio, le estás agregando 10 ladrillos a tu castillo que estás haciendo en el cielo. Porque estás sufriendo por el evangelio. Allá estás haciendo un castillo. Pero algunos de nosotros no estamos haciendo un agujero en la rata, por el hecho si no hablamos. Si no hablamos. Así es que cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios
Santo que mueve nuestros corazones no es ese emocionalismo, no es el falso Espíritu Santo que muchos de nosotros acarreamos. El verdadero Espíritu Santo, aquel que nos mueve, aquel que nos planta ese ardor en nuestro corazón, en nuestra mente, ese ardor de hablar de Cristo, ese ardor de hacer las cosas bien, ese ardor de presentar a Cristo a los demás. Mientras están cantando la alabanza que van a cantar, yo te voy a invitar que pases al altar. Hay una voz de un demonio, de un Satanás, que te dice no pases, quédate tranquilito allí, no te muevas, pero escucha la voz de Dios.